Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos revisando distintas formas de construir conocimiento, distintas herramientas para el proceso en el que se van a embarcar luego en el TIF, pero que ahora tienen que tener alguna idea sobre qué herramientas van a usar para intentar responder las preguntas que se hacen. Tiene que haber en el proyecto del TIF una correlación entre las herramientas metodológicas y la pregunta, el problema de indagación, etcétera. En este caso vamos a hacer un videito, ojalá muy breve, sobre una de las formas complementaria con otras de construir ese conocimiento, de obtener estos datos. Em, que es lo que muchas veces se llama el trabajo con fuentes secundarias, el trabajo con fuentes, el trabajo con la construcción de datos de segundo orden, que es justamente el trabajo con los documentos escritos. Acá vamos a tirar algunos tips y les recomendamos un texto que está en la bibliografía optativa, que es el de Villalta y Musopapa, que tiran también algunas líneas muy interesantes para pensar. De hecho, recomendamos enfáticamente que quienes vengan perfilando que el laburo con documentos es una parte importante de su trabajo, que le peguen una mirada a ese texto. Em, lo principal cuando pensamos en documentos es que podamos pensar de qué hablan, de qué nos están hablando esos documentos, ¿no? Vamos a empezar con esta idea, vamos a cerrar con esta idea. No tomar los documentos como un contacto directo con la realidad o una cristalización de la realidad en papel, sino que son cristalizaciones, valga el juego de palabras, que no es una transformación de la realidad, sino una manera en donde se condensan tramas de relaciones, tramas de poder. em, yo recuerdo, por ejemplo, en mis investigaciones en los servicios locales, que muy tempranamente los documentos se transformaban en un objeto en disputa en la muy tempranamente configurada corresponsabilidad, ¿no? Entonces, se requería que la escuela eh, acompañe la denuncia por hipotético maltrato del niño con un informe médico que permita la intervención del servicio local, ¿no? Las denuncias por abuso o maltrato. La producción de documentos son insumos que circulan en la trama de intervenciones y que muchas veces no, no es lo mismo un informe hecho para una cosa que para otra cosa, se destacan determinadas cuestiones, ocultan otras. Muchas veces un acta que condensa una conversación con una familia o con un actor social no necesariamente condensa todo y de la misma manera que fue dicho oralmente. Muchas veces oralmente se eligen determinadas formas de enunciar las cosas y en el registro más burocrático, el registro que queda fijo, que no se pierde en el éter como la palabra, que es el registro escrito, se usan otras terminologías, otras maneras de enunciar, se destacan cosas distintas que las que se destacan oralmente, etc. Entonces, una cosa que nos interesa es poder reconstruir la relación entre esos documentos y las prácticas sociales de los que esos documentos están dando cuenta. No solo en su contenido, sino en su trasfondo, ¿no? Entonces, esa primera alerta de ojo con tomar literalmente lo que los documentos dicen, ¿no? Evitemos pensar una relación lineal entre lo que está definido en esos documentos y las prácticas sobre las que efectivamente están hablando esos documentos. Muchas veces, por ejemplo, una norma que prohíbe tal cosa, bueno, en realidad puede estar hablando de que esa práctica era habitual, por eso hay una norma que intenta prohibirla. Entonces, en la norma aparece como muy claro que tal cosa no debería suceder, entonces uno pensaría que no sucede, pero quizás justamente lo que está hablando es de lo contrario, ¿no? Como una evidencia de que eso existe como práctica social, ¿no? Em, entonces, por un lado, si bien los documentos no son un reflejo de una práctica sobre la que hablan, em,
tampoco están disociadas de esa práctica, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo como guías de acción, como formas de consagrar lo que en un determinado momento, en un determinado espacio social, es considerado como correcto o como deseable, más allá de que eso suceda, o también como un mecanismo que no solo refleja prácticas, estoy pensando en informes, en entrevistas, sino también que constriñen las prácticas, ¿no? Como les decía antes, un informe de un servicio local sobre una práctica de una madre cuyas prácticas de maternidad están en juego. Bueno, muchas veces un acta puede intentar no solo reflejar la conversado con esa madre, sino em, coayudar a que esa madre cambie algunas de sus prácticas, ¿no? Y que, como qué sé yo, como riesgo de judicializar alguna situación o alguna frase que se encuentre en ese documento puede darnos cuenta de no solo de lo que literalmente aparece, sino de algunas cuestiones que pueden estar jugando ahí. Entonces, algunos elementos que nos permiten pensar esas otras cosas que pasan con los documentos. Uno, siempre prestarle bola a la materialidad, si el documento es impreso, si es virtual, quién accede, dónde se guarda, ¿no? Como un poco mirar su materialidad, mirar, prestar atención, poder distanciarse, hacer este ejercicio de desnaturalización que decíamos, y mirar la gramática y la semántica del documento, ¿no? Pensar que el, es un discurso sobre una práctica, ¿no? El documento cristaliza una práctica, pero a través de eso, el documento fue escrito en una práctica en sí misma. Escribir un documento es una práctica. Entonces, hay un juego entre un discurso sobre la práctica y una práctica del discurso, ¿no? Una práctica de, no es lo mismo, como decíamos, un acta acuerdo que un informe al juzgado para control de legalidad, que una denuncia policial, ¿no? Cada uno de esos documentos deben ser analizados e interpretados en la relación de los actores que ponen en movimiento, la terminología que esos actores usan, la circulación de ese documento. Entonces es importante poder desnaturalizar formulismos, términos técnicos que suelen aparecer muy naturalizados en los documentos. Como les decía, pensar los documentos no como uno solo, sino pensar con qué otros documentos dialoga, documentos previos, documentos posteriores, documentos paralelos sobre los que hace referencia, poder insertar el documento que estoy analizando en una serie, en una trama de documentos más amplios, contextualizar los documentos, eso es clave. Y mirar los documentos en el contexto de las relaciones sociales en los que están inmersos esos documentos, en donde fueron producidos esos documentos, en donde circulan esos documentos y en donde son leídos. Si no, no hay manera de entender. Los documentos no pueden ser tomados como un objeto que flota en el éter y que nos va a brindar conocimiento por sí mismo. El documento debe ser pensado y analizado en su contexto de producción, quién, por qué, para qué fue producido, em, con qué, con qué destinatarios, con qué lecturas, ¿sí? Entonces, es muy importante cruzar el documento, no solo, como decíamos antes, con otros documentos predecesores y posteriores y paralelos, sino con las relaciones sociales en las que esa producción y circulación de ese documento está inmerso, ¿sí? Si no, no hay manera de que lo podamos interpretar. Entonces, algunos tips para terminar de cerrar. Los documentos no son autoexplicativos. Un documento en sí mismo no me va a permitir interpretar la práctica social a la que ese documento refiere. Es un dato importantísimo, pero tiene que ser acompañado con otras estrategias. Entrevistas, encuestas, observaciones, reflexiones, sistematización de prácticas, cualquier otra que querramos que nos permita darle sentido y contextualizar eso que estamos leyendo ahí. Animarnos a dejar de pensar al documento como un objeto que empieza y se acaba con ese documento, ¿no?
verlo como resultante de procesos. Ese documento no tiene ningún sentido si no es el resultado de un determinado proceso, y así lo tenemos que analizar, para así poder desentrañar las relaciones sociales en las que está inmerso ese documento. Y en ese sentido, también es importante que no nos olvidemos que estamos en general trabajando en ámbitos estatales y que el Estado tenemos que poder pensarlo em, un poco más, o tener siempre presente esa alerta del Estado como un campo en disputa, no como un actor racional que em, todos sus componentes actúan perdón por la tos, actúan articuladamente en pos del bien común. Si bien muchas veces discursivamente se presenta así, el Estado es un campo más complejo, es una arena de disputas y como tal los documentos cumplen una determinada función en esa arena de disputas. No solo tienen el fin técnico de su elaboración, sino esta inserción en este campo, en esta arena de disputas. Entonces, los documentos en algún punto nos permiten pensar y indagar sobre un Estado que habla de distintas maneras, que habla con sus prácticas, con sus intervenciones cotidianas y también con los documentos que produce para legitimar, entre otras cosas, sus acciones. Bueno, espero que les haya resultado. Insisto con la lectura del texto de Villalta y Musopapa, que tienen como acompañando este tramito de temas documentos, y nos vemos muy pronto.